Que alguien toque las golondrinas, por favor. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión en vivo, en directo desde la bella ciudad de México para toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, los 5 continentes, desde aquel dispositivo que ostente algo de internet. Mi nombre es Pedrero, Manuel Pedrero, conductor y director de este medio informativo de Sin Máscaras, a través de la poderosa señal de los reporteros MX y a través de la gran radiofrecuencia del 96.5 FM a través de Radio Educación. Bienvenidas, bienvenidos a este noticiero Sin Máscaras, un noticiero de confianza, en donde las siguientes 2 horas a través de redes sociales, los siguientes 58 minutos a través de radio, a través del 96.5 FM, usted será informado como Dios manda, usted será informado con bastante ironía, con híjole, a veces con un toque de, no le voy a mentir, de melodrama ranchero, y es que la naturaleza de la noticia a veces lo amerita. Si no, pregúntenle a aquellas pobres almas que andan vagando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una verdadera pena, un verdadero lamento es aquellos que han terminado pues el episodio tan deleznable, tan triste, tan flácido que nos entregaron durante años los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los que finalmente les vamos a decir adiós, 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 para siempre, forever, hoy y siempre. Es cuestión de que el próximo 1 de septiembre, es jueves 7 de agosto de 2025, repito, jueves 7 de agosto de 2025, será cuestión de tiempo para que veamos en acción, en tiempo real, pues ya la hecatombe, la tumba, por lo menos hoy y ayer vimos el velorio de cómo la propia Suprema Corte, desde Norma Piña, especialmente Javier Lainez Potisek, pues están tocando las golondrinas, están cantando A Mi Manera, están cantando El Rey, están tratando de guardárselas de cocodrilo, pero tampoco es que haya algo o una razón suficiente para llorar. Si supieran que esta gente va a pagar por los crímenes y fechorías que han hecho desde la Suprema Corte, pues a lo mejor sí les compro el llanto, a sabiendas de que van a enfrentar algún tipo de justicia, que aquellos que repartían justicia vayan a enfrentar a la justicia. Les crearía ahí el tema de las lágrimas, o les crearía ahí el tema, pues, no sé, una suerte de quebranto de voz. Pero fuera de eso, ¿cómo? Porque ya nomás se van y no van a poder cobrar sus privilegios, con todo respeto, ministras y ministros actuales, a excepción de las 3 que van a seguir a través de la Suprema Corte, me refiero a Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Se los voy a decir, perdón, señoras y señores ministros, se las están dejando bastante barata la 4T, ¿eh? Bastante barata. Dependerá del Tribunal de Disciplina, del nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, comandado por Celia Maya, comandado por Bernardo Batis, comandando por los nuevos magistrados del Tribunal de Disciplina, que chequen, revisen qué fue lo que se hizo con las administraciones de Piña, de Norma Piña, y por qué no de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, si hay algo que está turbio, que no está en orden, que no está dentro de reglamento, pues que se cheque, faltaba más. Ahí está el nuevo Tribunal de Disciplina por el cual el pueblo de México votó. ¿Cuál es la razón de la lloradera? Me gustaría leer algunos de sus comentarios. Primero que nada, enviamos saludos a todos y le recordamos a los amigos de Radio Educación que se pueden conectar y que se pueden compartir sus mensajes a través del 5512 33 29 15. Repito, envíenos un mensaje de WhatsApp a través del 5512 33 29 15. Se lo encargamos, por favor, que nos envíen un mensajito de WhatsApp para que nos comparta su opinión sobre los ministros que andan con las lágrimas de cocodrilo. Bueno, envío saludos, dicen por acá, Pieti Trevi, le lloran a Ricardo Salinas Pliego, a Didier Alperte, dice, ¿cómo que flácida, Manuel? Sí, una corte flácida, sin vigorosidad, sin fuerzas, que no metió ni siquiera las manos, a eso me refiero. Saludos a Carlos Gómez, que dice que ya llegó, bueno, llegando y poniendo su manita hacia arriba, ahí se los encargo, su like es muy importante para nosotros, compártanos y dele like a la transmisión, suscríbase que es totalmente gratis, le encargo mucho su like, que nuestra meta diaria siempre es llegar a los 10,000 me gustas.
Le pregunto al pueblo bueno de Sin Máscaras, ¿por qué lloran los ministros? Así como la prensa se preguntó de qué se ríe la Barbie, yo pregunto de qué lloran los ministros. Dice Teresita Betancourt, lloran por la pérdida de poder y privilegios. Dicen por acá, dice nadie, Paula Frutis, nadie los va a extrañar. Una corte anoréxica democrática, dice Ariel Alejandro Sánchez Piña. Dice Ángel Trejo, disfrutando lo votado desde mi peligroso Ecatepec. Saludos México, la pura vida, dicen mis amigos ticos. Gracias, dice, por fin se está yendo la basura de los mantenidos corruptos, menciona el usuario Despertar de México. Mi tocayo Manuel Cámara dice, la lloradera es por los privilegios que tenían y ahora no la tendrán. Y finalmente, voy a leer un par más, dice Ana María, lloran por el dineral que ganaban, ya se estaban tardando, se les acabó la lana, lloran porque se les acabó su... Bueno, lloran para ver si les dan pan, dice Adriana Valverde. En fin, es la opinión de la audiencia de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó 8 minutotes, ya lo hemos dicho aquí en este espacio, cuando la presidenta Sheinbaum dedica tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo a un tema, no solamente es porque es de su interés, sino porque le gusta que el pueblo de México, que los mexicanos tengan un ángulo específico sobre algún tema de coyuntura particular en la política mexicana. En el caso de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, la presidenta Sheinbaum rescató que la Suprema Corte en su última sesión, por lo menos de la segunda sala, no resolvió un tema importante, no resolvió el tema de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego, no resolvió un asunto social, un asunto campesino, un asunto agrario, no, resolvió el asunto pues de su compadre Lorenzo Córdoba Vianello, del ex consejero presidente del INE. Ayer iniciamos este programa diciendo que la Suprema Corte le había dado un amparo a Lorenzo Córdoba para que en las actuales ediciones de los libros gratuitos de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que los actuales libros de texto y los futuros no estuvieran en ninguna parte de su contenido el nombre de Lorenzo Córdoba y lo que había hecho como exconsejero presidente, es decir, burlarse de los pueblos originarios, burlarse de las comunidades indígenas. Esa fue la última gran resolución, esa fue la última gran causa social a la que llevó la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum dedica 8 minutazos que vale la pena escuchar absolutamente cada segundo de ellos, porque no se va contenta la presidenta, bueno, más bien no se va a esta Suprema Corte dejando contenta ni a la presidenta y mucho menos a los mexicanos. Como por qué estaría mal decirle racista al racista, como por qué estaría mal decirle discriminador al que discrimine. Es que me dijo corrupto. Si a usted no le gusta que le digan corrupto, no se corrompa. Si a usted no le gusta que le digan ratero, no robe. Si a usted no le gusta que le digan mentiroso, no mienta. Si a usted no le gusta que le digan inútil, trabaje. En fin, la Suprema Corte hoy fue tema de conversación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Les voy a poner lo que dijo la presidenta y luego les comparto las lágrimas de cocodrilazo que se echaron, especialmente Javier Lainez Potisek. Vamos a ver, escuchar. Cada 15 días no resolvieron temas muy importantes, como lo sabemos, la resolución sobre la deuda de pago de impuestos. Pero ayer resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdoba en una llamada de teléfono, pero la vamos a recordar para que... No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta este cabrón que, a ver, pues, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, es que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca,
vengo de Guanajuato. No decir aquí, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, no, faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe de Toro Centavo, líder, gran nación, chichimeca, no mames, cabrón, no mames, cabrón, ¿no? Vamos a recordar, vamos a ponerle subtítulos, mañana lo pasamos, mañana es viernes, lo pasamos otra vez con subtítulos para… ¿lo pueden poner ahorita? Bueno, búsquenle los subtítulos y ahora lo ponemos, porque no se oye bien, pero hay que recordar, esta es una llamada de teléfono entre el presidente del Instituto Nacional Electoral y otra persona, consejero, o era el secretario ejecutivo. Esta llamada se filtra en un medio, nadie la negó, es decir, en realidad ocurrió. Y fíjense nada más lo profundo de esto. El Instituto Nacional Electoral, el encargado de llevar a cabo no solo elecciones, sino de garantizar la democracia. Digo democracia porque en el 2006 no había democracia. En el 2012 en la compra de votos no hubo. Y muchos otros que podemos platicar aquí. Pero esa persona que debería ser ejemplo, presidente del INE o presidenta del INE, de reconocimiento de los pueblos indígenas, de garantizar que no hubiera racismo, clasismo en nuestro país, platica con un amigo suyo, porque más allá de que trabajaran juntos, pues evidentemente la relación que hay ahí es de amistad, de una forma racista, clasista, ofensiva, sobre personas que fueron a verlo, que eran de un pueblo indígena. Se decide poner, por quienes elaboran los libros de texto, en un libro de texto, como un ejemplo de que no puede ser que las autoridades que representan al país, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues tengan este lenguaje y esta visión racista. Ayer decide una sala de la Corte que se retire este contenido de los libros de texto. Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta Corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo, y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento. Y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación, y en particular de esta forma burlona, ofensiva, contra personas que lo fueron a visitar de pueblos indígenas, pidiendo su participación, entonces como presidente del INE. Entonces, bueno, cierra la Corte con esta resolución
por supuesto que, bueno, vamos a ver con la Consejería Jurídica si hay todavía un recurso para ello, porque finalmente la decisión de la Corte, si no hay recurso, pues tiene que verse ya la resolución por parte de la Consejería Jurídica. Pero sí es importante que se tome nota, porque los libros de texto se están repartiendo ahora, en todo caso sería para la siguiente edición y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo. Pero lo que es importante es por qué cambió el Poder Judicial. ¿Por qué el pueblo de México? Porque fue el pueblo de México, al votar en el 2024, toma la decisión del Plan C para cambiar al Poder Judicial en México. Entonces, esto se tiene que seguir recordando. Lo primero que debería de haber habido era una disculpa pública. Pero no la hubo. ¿Por qué? Pues porque defiende su punto de vista. O sea, mucha hipocresía, porque hablan de democracia, hablan de intolerancia, critican a la presidenta que porque es una autoritaria, a la 4T que porque nos dirige al autoritarismo. Pero esto sí. No, esto no. Y esto debería ser una visión de todo México, de todo mexicano y mexicana. El reconocimiento pleno, el respeto, la admiración a la resistencia de los pueblos indígenas. Esos fueron los 8 minutazos que se aventó la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Voy a revisar si hay de casualidad, de pura, mera y blanca casualidad, algún tipo de respuesta por parte del protagonista, es decir, por parte de Lorenzo Córdoba. Y la realidad es que no hay ninguna, más que sus publicaciones en latinos. Bueno, ahí les va el video, Nada más les voy a pedir algo, porque yo sé que en el auditorio de Sin Máscaras abunda bastante sentimental y no es para menos. Yo también soy un sentimental. Me emociono con la lluvia, como dijera Facundo Cabral, el mar tocándome los pies. No. Veo un pajarito y me dan ganas de llorar. Yo sé que ustedes son una audiencia de buen corazón. Entonces les voy a pedir que se lo apachurren para que no chillen, no sientan, no se depriman y no tengan pensamientos negativos, no inunden el salón de su casa con las lágrimas que podrían soltar con esta última sesión de Javier Lainez Potisek, dando fin a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras ministras, señor ministro, hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión. Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal y a través de los criterios obligatorios el orden jurídico local. Desde su creación, la sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de altísima complejidad en la vasta materia administrativa, incluye la materia fiscal, en materia laboral, seguridad social y materia agraria. Y lo hizo siempre con apego a la Constitución, buscando siempre la aplicación estricta del derecho y de la justicia. Aquí se batieron y debatimos, resolvieron y resolvimos asuntos que impactaron
la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, particularmente a partir de la reforma en 2011 que vino a modificar el paradigma en materia de la defensa de los derechos fundamentales y la protección de las minorías, de los grupos vulnerables. Y con ello se elaboraron criterios que favorecieron estos derechos y que creemos de alguna manera cambiaron la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos. Como presidente expreso mi más profundo reconocimiento a quienes han integrado la segunda sala a lo largo de los años, ministras, ministros, pero sobre todo a las secretarias y secretarios de estudio y cuenta, al personal jurisdiccional, al personal administrativo, que es el que no se ve y que está detrás de nosotros para apoyar en la revisión de engroses, en el correcto manejo de los expedientes y preparación de estas sesiones, que no es una tarea fácil. A nombre de esta presidencia agradezco a todos quienes han hecho de esta sala un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México. Con respeto y gratitud declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Se levanta la mesa. Ay, les voy a ser honesto, iba antes a hacer la figura de un violín, pero para los amigos de radio van a decir, ¿y ese cuate qué está haciendo? Bueno, hagan de cuenta que estoy tocando un violín. Ay, no. Pocas veces he llorado tanto. Creo que es el segundo momento más triste de mi vida. El primero fue cuando vi Titanic, desde luego, ¿no? Pero este debe de estar sin duda en el top 3 de los momentos más deprimentes que puede tener un ser humano. No, terrible. Hemos recibido decenas de mensajes por parte de la producción de Radio Educación. Se las comparto. Dice Jorge Cuauhtémoc Salmón. Fíjense nada más lo que opina la gente. Buenas tardes, Manuel. Pues a mí me van a disculpar, pero la nueva versión de la Suprema Corte nomás no me convence. ¿Quién en su sano juicio votó por el ministro Chicharrón? Porro del PRI, y la ministra Sara Irene Herrerías, amiga de la Wallace, Calderón y García Luna. Que haya quedado como presidente de la Corte Hugo Aguilar no es suficiente, hay algo sospechoso. Dice Hunter, mi opinión acerca de su lloradera no es más que por dejar los privilegios y excesos que por años disfrutaron. Ahora, lo medio justo sería que se vayan sin pensión, al menos no tan excesiva. Pati González dice, hola Manuel, que no modifiquen los libros, que se sepa la forma de pensar de Lorenzo Córdoba. Magda Márquez dice, le lloran porque es el último reducto de los prianistas corruptos, de los empresarios carroñeros nacionales y extranjeros. A eso le lloran, los podríamos demandar. Angie dice, una corte llena de injusticias desde los practicantes hasta la ciudadanía. Dice Yarenzi, saludos Manuel, creo que como mexicanos nos debemos de sentir orgullosos de haber sacado al Poder Judicial corrupto de Norma Piña. Muchos países nos están volteando a ver porque estamos dando ejemplo de que sí se puede. Ahora debemos vigilar a los nuevos integrantes que llegan en septiembre. María Elena y Violeta dice, los ministros lloran porque ya no van a poder robar al pueblo de México. Irma Ríos dice, hola Manuel, buenas tardes, ojalá y sí le bajen el presupuesto a todos los partidos, ya que el PRI son vividores, se quedan con todo. No queremos tampoco más plurinominales, ni uno más, fuera Mayer, fuera Lili Telles y varios más elegidos por el dedazo. Dice Martín Pérez, yo creo que hay muchos motivos por los cuales juzgar a Norma Piña y su pandilla, pero el más evidente es conflicto de interés, cuando se autoamparan contra la reforma judicial en su momento. Saludos fraternales a ti y a tu gran equipo. Muchas gracias a los que nos han enviado sus comentarios a través de Radio Educación. Ya lo saben, lo agradecemos bastante que nos estén enviando sus mensajes. Agradezco mucho a nuestra compañera Blanca Gavito de Radio Educación que nos está ayudando, pasándonos los mensajes que nos llegan a través del número que les aparece en pantalla, 5512-332915, WhatsApp, ya lo saben. Bueno, dejo en pausa este tema para más al rato porque todavía hay que hablar muchísimo más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le doy entrada al siguiente.
les voy a ser honesto, he estado esperando muchísimo para que el doctor Ángel Valderas se ajusticie a un personaje que creo que usted recordará no precisamente con afecto, el panismo claro que con mucho afecto, pero que ahora se metió al tema de las gasolinas. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el rescate histórico de Pemex, porque Pemex, no sé si lo sepa, pero está más endeudado que un usuario promedio de Electra, de Rocha y también, desde luego, de Coppel y también de cualquier filial de Ricardo Salinas Pliego. Pemex sí tiene una pues crisis después de las administraciones de Felipe Calderón y sobre todo la de Enrique Peña Nieto con la nefasta reforma energética que afortunadamente se viró a tiempo con el presidente López Obrador. Entonces, para hablar de esto y mucho más, le quiero dar la bienvenida al doctor Ángel Valderas Puga, que ya nos acompaña aquí en la producción de Reporteros MX. Maestro, bienvenido. Gracias, profe, por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Estimado Manuel, espero que no tenga problemas con la transmisión porque cambié de internet a un internet de más alta velocidad, pero hoy en la mañana en el noticiero en redes, quién sabe qué pasó. No, se ve usted muy bien y se le Oye, escucha muy bien. pues mira, ve, Titus, aquí está. Ay, qué bonito. Oye, Manuel, pues mira, además déjame comentar lo que escribió aquí Eva Guzmán en el chat sobre el baboso corrupto que nos acabas de poner en el video. Ya estás en mi café me supo amargo, el tal Lainez Potisek. Dice Eva Guzmán que se vaya ese Lainez CH a su mother. No tienen vergüenza, Manuel. Y tocando el tema energético, serviles a intereses extranjeros, privilegios indebidos, ganando más que el presidente, violando la Constitución, atentando contra los derechos de los trabajadores, permitiendo la aplicación retroactiva de leyes. ¿De qué nos viene a hablar ese señor? Chilletas, además, como ahí comentaste en el comentario que te hicieron, pues yo creo que más bien son los privilegios que dejan, Manuel, no es otra cosa. A mí yo no tengo ninguna conmiseración con ese señor. Son corruptos y se fueron. Pero se le quebró la voz, doctor. Sienta un poco de empatía, lloró, no, casi que se le quiebra la voz. Hasta le salió una lágrima. Sí, pero no le salió la lágrima cuando aplicaron, por ejemplo, de manera retroactiva la ley del ISSSTE, que nos perjudicó a millones de trabajadores. Tampoco se le salió una lágrima cuando aplicaron que no te puedes quejar de las afores, que permanentemente te dan pérdida. Y tampoco se le salió una lágrima cuando pararon la ley nacionalista de la industria eléctrica para favorecer intereses extranjeros. Ahí no se le salían las lágrimas a este corruptazo, porque es corruptazo. Todos los privilegios que seguían. Pero ¿cómo va a llorar uno con la cartera llena? Pues ahí está, pues ya chilló, ¿no? Oye, y además fue de los que votó por limpiarle la cara al baboso racista de Lencho Córdoba y su política racista, ¿eh? Fue Lainez Potisek junto con Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán. Oye, pues si eres racista, asume todas las consecuencias de tu racismo, ¿no? Pero bueno, vámonos al tema que me planteaste. Mira, no tienen cara. Otra vez vuelvo a citar a mi querida mamá, que en paz descanse, y que decía, oye, pues si tienen la cola cagada, que no opinen. Esos son los del PRIAN. A ver, Manuel, recuperar Pemex después de 36 años de abandono, y no solo a Pemex, el sector energético, eso no se arregla en un sexenio, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador hizo muchísimo en un sexenio. Ahorita tocaste un tema, la deuda. Pregunta, esa deuda pasó de 43,000 millones de dólares, la deuda de Pemex, a 105,000 millones, más del doble, casi el triple. No el triple, pero sí 2 veces y media, Manuel. Pregunta, ¿quién endeudó a Pemex? Los gobiernos del PRIAN. En 2008 gobernaba Felipe Calderón, aumentó la deuda de la empresa a 60,000 millones
y Enrique Peña Nieto la aumentó a 105,000 millones. Ahora, Manuel, no solamente la dejaron a la empresa endeudada. Yo siempre voy a estar insistiendo a los del PRIAN, por ejemplo, al señor Ricardo Anaya, senador, que critica viajes cuando estuvo viviendo en Atlanta, y nos gustaría que nos explicara con qué dinero él hacía tantos viajes de avión en Atlanta y con qué mantenía a su familia, porque abandonaron el sistema de refinación, Manuel. O sea, uno dice, a ver, te endeudas, sí, pero te endeudas para hacer una inversión. Preguntémonos aquí en el chat, ¿qué hicieron por Pemex los del PRIAN? Y te voy a decir, nada. Bajó la producción de petróleo, bajó la producción de gas, abandonaron el sistema de refinación a grado tal que cuando llega la 4T, este país petrolero, estaba importando 600,000 barriles diarios de petrolíferos de Texas. Gasolina, diésel, turbocina, principalmente. E importando 240,000 barriles diarios de diésel, 600,000 de gasolinas, 600,000 de gasolinas y 240,000 de diésel. O sea, más de 800,000 barriles diarios. Teniendo en el país 6 refinerías subutilizadas que las dejaron prácticamente desmanteladas. Pésima administración. ¿Qué fue lo que hizo la 4T en el anterior sexenio? ¿Para qué te daba el tiempo? Pues dio el tiempo a Andrés Manuel, para rehabilitar las 6 refinerías que teníamos. Para eso dio tiempo. Dio tiempo para adquirir la mitad de la refinería de Deer Park, de la cual Pemex tenía el 49%, por lo tanto no tomaba las decisiones, y dio tiempo para construir una refinería que seguramente ya puede ser que finales de este año, el año próximo, esté refinando 340,000 barriles diarios de petróleo. Para eso alcanzó, y alcanzó en otro problema fortísimo, parar la sangría del huachicol, porque los gobiernos corruptos del PRI y del PAN inventaron el delito del huachicol. Era un robo de combustibles que solamente se da en México, que no existía y que, al igual que los cárteles de la droga, es un delito que nació, creció, se consolidó. Ahora vemos que hasta se internacionalizó con los gobiernos del PRIAN. Cuando entró al gobierno Vicente Fox, en este país había 180 tomas clandestinas para robarse combustible de Pemex. 180. Cuando se fue Enrique Peña Nieto, heredaron 15,000. De 180 a 15,000. No un aumento de 10 veces, un aumento de 100 veces. Es increíble. Bueno, en ese estado, ¿qué le quedaba al gobierno de la 4T? Iniciar la recuperación de Pemex. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué vimos en la semana? ¿Qué vimos el martes? Bueno, pues un plan integral que va a seguir avanzando, porque si bien es cierto que la deuda de Pemex es grande, también hay que decirlo, Manuel, que esa deuda ha ido disminuyendo con los gobiernos de la 4T. Mira, lo que presentó el martes el secretario de Hacienda, ¿a cuánto amontaba la deuda el año pasado? 97,000 millones de dólares. Bueno, ese era el nivel, ojo, que se tenía en 2016. En 2016. Ya pasamos la mitad de 2025. Bueno, se estima que la deuda va a bajar de los 90,000 a 88,000.
Ese era el nivel de 2015. Y se estima que para finales del sexenio la deuda sea de 77,000, es decir, el nivel de 2014. Entonces, fíjate lo que hicieron los gobiernos del PRIAN. Sin construir infraestructura, endeudaron a Pemex. Lo que está haciendo la 4T es desendeudar. El aumento. ¿Cómo lo está desendeudando, doctor? ¿Con más deuda o de dónde sale ese dinero para desendeudar? Bueno, de entrada, ojo al dato, ojo al dato. Cuando llega la 4T, este país estaba importando 30 mil millones de dólares al año, o sea, 600,000 millones de pesos para adquirir combustibles petrolíferos que se tendrían que haber estado construyendo en este país. Ya vimos el reporte ahora en 2025, en el cual Pemex vuelve a tener ganancias. ¿Cómo se estén desendeudando? Bueno, pues tienes que pagar la deuda de Pemex es múltiple, está contratada con muchos entes a diferentes plazos y a diferentes tasas de interés. Por eso es importante la intervención de Hacienda, porque si tú vas reduciendo la deuda, con Andrés Manuel redujo la deuda de 105,000 a 97,000 millones. Se dice fácil, pero son prácticamente 10,000 millones de dólares, o sea, 200,000 millones de pesos. Pero Andrés Manuel dejó las bases, por ejemplo, ya no inauguró, le va a tocar a la doctora Claudia Sheinbaum, la construcción de 2 coquizadoras que se están construyendo en Salina Cruz, Oaxaca, y en Tula, lo que permite, en vez de combustóleo, o transformar el combustóleo en gasolinas. Y además, bueno, pues está Dos Bocas, y con una administración más honesta, y paras el huachicol. ¿Qué ha pasado con Pemex? Han aumentado los ingresos. Pues que esa es la única manera de que tú puedes pagar una deuda. Interviene Hacienda, pero a ver, Manuel, durante décadas, Pemex pagó 4 de cada 10 pesos del gasto público. Porque Pemex no es ExxonMobil, no es Shell. Mira, ¿cómo no iban a dejar endeudada a Pemex? Si Pemex es la única petrolera en el mundo que tenía que pagar de impuestos más del 100% de sus utilidades. Yo me pregunto qué empresa no tendría pérdidas si tiene que pagar más de lo que ingresa. Todos nos iríamos a la ruina, pero ni Pemex ni Comisión Federal de Electricidad son empresas con fines de lucro. Entonces, se está bajando la deuda, pero también se aumentó con mucho la capacidad de refinación, lo que implica disminución de importaciones que antes eran vitales. Doctor, he esperado un par de días para mostrarle este video y también para compartírselo a la audiencia y que me dé su opinión. Nada más le voy a encargar a las más de 13,000 personas que nos sintonizan en redes sociales, además de quienes nos ven en Radio Educación a través del 96.5 FM, que nos apoyen con su like. Se los encargo. Recuerde que es importantísimo que le dé manita hacia arriba a esta transmisión, este noticiero. Nos ayuda muchísimo a recomendar nuestro noticiero, nuestras entrevistas con personas que aún no han descubierto nuestro canal. Se los encargo, por favor. Nuestra meta diaria siempre son los 10,000 me gustas. Le presento un video, doctor, y me da su opinión, porque estoy seguro que tendrá algo que decir. Pemex sigue en la sala de urgencias.
produce menos y pierde más. El año pasado, en 2024, perdió más de 600,000 millones de pesos. Es una cifra que no podemos dimensionar. Eso quiere decir que cada día pierde más o menos 1,650 millones de pesos. Cada día sigue siendo una cifra grandísima. Significa que cada hora pierde 68 millones y cada minuto pierde 1,100,000 pesos más o menos. Quiere decir que cuando acabes de ver esta cápsula, Pemex habrá perdido 2 millones de pesos más. Una de las razones por las cuales Pemex pierde tanto dinero es por este negocio, el negocio de la refinación, es decir, convertir petróleo en gasolina y venderlo. Esto significa más o menos el 70 o 80% de las pérdidas de Pemex. Debido a los impuestos que cobra Pemex, el litro de gasolina de Magna está en 23.99, 24 pesos. ¿Sabes cuánto pagarías hoy en Texas más o menos por eso? La mitad, más o menos la mitad. Si haces la conversión de galones a litros. Quiere decir que Pemex pierde mucho, pero nosotros como consumidores no ganamos nada. Es decir, todo el mundo pierde. Pierde el gobierno, pierde Pemex, pierden los contribuyentes, perdemos los que pagamos gasolina. ¿Dónde está la ganancia? Todos queremos que Pemex funcione mejor para beneficio de todos los mexicanos. Cada peso que pierde Pemex es un peso menos para medicinas en los hospitales, es un peso menos para arreglar los baños de las escuelas, es un peso menos para tapar los baches que inundan todas las calles del país. Una medida inmediata para que Pemex pierda menos dinero es que se salga del negocio de la refinación. Y un paso sería vender la refinería de Dos Bocas, que costó el doble de lo que se dijo y que no está produciendo la gasolina que se prometió. Uy. Bueno, preguntan en el chat, ¿quién es el autor? ¿Quién es el que habla? El autor de este video es Luis Carlos Ugalde. Doctor, yo no sé nada porque no recuerdo muchas cosas. Para memoria y refresco, ¿quién es Luis Carlos Ugalde? Pues Luis Carlos Ugalde es ni más ni menos quien presidía el Instituto Federal Electoral en el fraude más documentado a nivel mundial y escandaloso, el IFE, Instituto Federal Electoral. Otra vez lo de la cola cagada. Este cuate no tiene calidad moral de opinar, no solamente de Pemex, sino de nada. Pero vámonos a lo de Pemex. Mira, no se les dan los números, Manuel, no se les dan los números. Si me dan chance de compartir, vamos a compartirles un dato para que se den cuenta, ¿no?, de las tonterías que dice este señor. Ajá, mira, ve las estupideces que habla de que la gasolina, de que se tiene que refinar gasolina, etcétera. A ver, a este baboso que no sé cuál sea su formación y que me gustaría retarlo a un debate público sobre Pemex. Fíjate esta gráfica, Manuel. Esta gráfica presenta la producción de petrolíferos en este país y muy importante para las estupideces que dice Luis Carlos Ugalde, muy importante, Manuel, ve abajo y público, la línea de abajo, la que viene en gris claro, es la demanda nacional de petrolíferos. Fíjense, vamos a hacer un promedio burdo. Este país requiere, ojo, requiere para que funcionen tus aviones, tus lanchas que salen a pescar camarones, tu transporte público, tus automóviles, etcétera. Este país requiere 1,300,000 barriles diarios de petróleo. 1,300,000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Este baboso está tan estúpido que no tiene ni la mínima idea. Miren, veámonos de izquierda a derecha. No voy a leer toda la gráfica. Solo lo que quiero que vean es en qué estado dejaron el Sistema Nacional de Refinación. Porque se lo tenemos que explicar con palitos y bolitas. Mira, tú requieres en 2018 1,200,000
barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina. Requieres 1,200,000 porque si no, el país se te paraliza. Se te paraliza. Bueno, ¿cuántos barriles estaban produciendo nuestras 6 refinerías con los gobiernos del PRIAN? Es la gráfica de arriba, la que está en color verde agua. 300,000 barriles, 300,000 barriles diarios, pero requieres 1,200,000. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que este idiota, porque no se le puede llamar de otra manera, pues tienes que comprar fuera, es la primera gráfica en rojo, 900,000 barriles. Tienes que comprar 900,000 barriles que los tienes que pagar en dólares. En dólares. Bueno, vean la gráfica de arriba. En 2022 vamos viendo un proceso de aumenta el Sistema Nacional de Refinación. Poco a poco dejaron prácticamente destruidas las refinerías. Pero si observamos para el primer trimestre de 2025, estamos hablando de que más que se triplicó la producción de gasolina, diésel y turbocina. 2022 se adquiere Deer Park. Estamos hablando de 250,000 barriles adicionales. Bueno, ¿cuánto estás produciendo? 1,300,000. ¿Cuánto tienes que importar? 20,000. Bueno, dejo de compartir. No tiene ni la mínima idea. Este señor está bien estúpido. Si no Doctor, tiene... dice que tenemos que vender Dos Bocas. Hay que vender la refinería. Por eso, y a ver, ¿qué va a hacer? A ver, que nos explique cómo le va a dar gasolina y diésel al transporte foráneo, cómo le va a dar transporte a la gente que se mueve en automóvil, cómo le va a dar combustible a los aviones. A ver, que nos explique. Si no lo tienes, ¿qué tienes que hacer? Mira, pareciera ser que ese señor representa a las refinerías de Texas, porque lo que este señor quiere es que en México no se refine petróleo, o sea, no quiere que se procese la materia prima. Si fuera mi alumno en bachillerato de economía, lo reprobaría por baboso, por no entender lo que es valor agregado, porque siguen con la misma cantaleta tonta de que la refinación no es negocio. Sigue con esta idea de que la materia prima nosotros la tenemos que vender, mandar a Estados Unidos y luego comprarles a los gringos la gasolina. O sea, no, y luego además se pone a hablar del precio de la gasolina. A este baboso hay que recordarle que con Felipe Calderón, con el sexenio de los panistas, la gasolina aumentó al doble. Pasó de 5 a 10. Yolotl, una papacha.